Ahora está con nosotros en la cabina de Radio Panamá el diputado de Realizando Metas, el diputado Luis Eduardo Camacho. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días. El micrófono, por favor. Buenos días, Leonardo. Saludo al amigo Torrijos y al amigo Manolo Álvarez. Camacho, ¿qué análisis se hace sobre, y a toda la audiencia, sobre la vida, sobre la situación que está pasando en el país en este momento? Usted como diputado del partido oficialista, ¿no? Bueno, mira, yo creo que hay una situación que desenfoca al país, ¿no? Y yo creo que hay responsabilidad de parte y parte, ¿no? Quizás yo puedo, y te lo digo, yo he cuestionado el tema de la comunicación del gobierno, y lo he dicho públicamente, no ningún problema, porque el hecho de que yo sea gobierno, pues yo soy gobierno, yo pertenezco a un partido de gobierno y soy gobierno, y yo apoyo al gobierno, no quiere decir que yo no pueda reconocer los errores. Esa es una realidad. Quizás el gobierno no está comunicando correctamente por el estilo propio, pues, pero también es cierto que lo que tiene encrespado también en la sociedad es que se están haciendo protestas, que para mí no es el problema. Yo he protestado toda mi vida. He ido a la calle cuando considero que tengo que ir a la calle. Pero yo creo que las protestas, cuando no son respaldadas por situaciones reales, es como son, tú estás pescando en río revuelto. Yo creo que ese es parte del problema, que aquí en esta situación hay gente pescando en río revuelto. Y lo digo porque yo no soy de los que se esconden. Yo siempre digo, yo voté en favor de la ley de la Caja del Seguro Social. Y si tengo que hacerlo, lo volvería a hacer. Y hay diputados escondiéndose. La misma ley. Es que hay gente que se acomoda y que, bueno, si la gente está de acuerdo o no, yo voy acomodándome. No, yo digo lo que opino. Siempre lo he hecho. ¿Y por qué te digo que lo volvería a hacer? Porque desde que se planteó, y yo tengo que reconocerle al presidente Molino y al director Dinomón, que tuvieron la valentía de plantear un tema que no es fácil. Porque en Panamá hay dos temas que son sumamente complicados en materia de cambios en la legislación: las reformas al Código de Trabajo y las reformas a la Caja del Seguro Social. Pero, ¿por qué le reconozco la valentía? Porque mira, todos los sectores, absolutamente todos, antes de la ley 642, reconocían que había que hacer un cambio en la ley de la Caja del Seguro Social. Pero no se quedaban solo ahí, porque yo participé en representación de Realizando Metas en las reuniones que se hicieron en presidencia para el momento y yo participé no como diputado, yo participé como secretario general de Realizando Metas, y ahí estaban todos los partidos, incluso gente de los independientes, y todos dijeron que la reforma a la Caja del Seguro Social tenía que ser una reforma integral, es decir, no una reforma dirigida a rescatar únicamente el sistema de las pensiones, de invalidez, vejez y muerte, y las otras pensiones, sino también una reforma integral que le representara un cambio visible, constatable, en la atención tanto administrativa como los servicios de salud de la Caja del Seguro Social. Porque tú podías hacer cambios en las pensiones, pero si la gente sigue viendo lo que estaba pasando, sin cambio, no iba a haber. Entonces, para hacer eso, había que hacer cambios en la ley, porque la ley de la Caja de Seguro Social se convirtió de alguna manera en un blindaje para malas prácticas en la Caja del Seguro Social. Entonces yo por eso, ahora yo veo posiciones radicales que para mí no tienen sentido, porque sobre todo, te repito, tú tienes derecho a protestar, pero no a mentir. La ley 462 no aumenta la edad de jubilación. Y aquí es una de las cosas que se repiten los que están en el tema de las protestas. Repiten y repiten y repiten, porque hay gente que cree que una mentira repetida 1000 veces se va a convertir en la verdad. Se va a convertir en verdad si el que sabe la verdad se queda callado. Yo no me voy a quedar callado, porque yo asumo mi responsabilidad histórica.
ustedes son testigos de que aquí en esta emisora yo planteé mi reserva, mi posición contrario al aumento de la edad de jubilación y dije por qué. Pero también dije que había que buscar la mejor ley. La mejor ley, ¿por qué? Porque no hay ley perfecta, no hay ley con el que todo el mundo va a estar de acuerdo. Entonces, pero lo que yo sí tengo que ser bien claro, dejen de mentir. Protesta, está bien. Levanta, pero cuando tú comienzas a mentir es que tú estás pescando un río revuelto, hay otro interés. Porque así como la ley no aumenta la edad de jubilación, tampoco es cierto lo que dicen que esta ley, la 462, eliminó el sistema solidario. Eso es mentira. El sistema solidario fue eliminado por la anterior ley, la 51, que le puso fecha de cumpleaños, que cuando se jubile el último de ese sistema, que está financiado por el sistema, los dos sistemas, ahí desaparece el sistema solidario, no la ley 462. Entonces, si tú dices una mentira y vuelves y dices otra mentira, hay temas. La protesta siempre tiene una justificación, una legitimidad, pero cuando tú comienzas a mentir, comienza a perder legitimidad. Y yo no me voy a quedar callado porque yo soy diputado y yo asumo mi responsabilidad. Mira, yo me recuerdo, estas situaciones me recuerdan cuando el tema de la pandemia que mencionaba Leonardo hace poco. Mira, cuando la pandemia, que se tomaron las medidas de las cuarentenas absolutas, 2 personas, dirigentes políticos, Ricardo Martinelli y Luis Eduardo Camacho, fueron los únicos que nos atrevimos a cuestionar las cuarentenas absolutas. No cuestionarlo por cuestionar, advertimos lo que iba a pasar, lo que pasó. Y en ese momento, fíjate, la mayoría del pueblo nos cayó a sombrerazo, a Ricardo Martinelli y a mí. Porque la gente estaba aterrorizada por la campaña de terror que le habían sembrado desde el gobierno para justificar las cuarentenas absolutas. Y fíjate, y yo aguanté callado y dije, yo me sostengo que eso es una locura. Ahora, y también lo he dicho cuando el tema de la mina. Yo digo, mira, yo siempre dije, el tema de las protestas de la mina era un catalizador del descontento social. Esa es una realidad. Porque ahora mismo hay parte también de un descontento social. Y eso no se puede ocultar. ¿Por qué no hay un descontento social? Porque la gente no tiene empleo. Ese es el principal problema del país, que la gente está sin empleo. Entonces, cuando la gente no tiene empleo, busca a quién responsabilizar de ese tema. Por eso que para mí el principal reto, y una de las razones por la cual velé para que las reformas de la Caja del Seguro Social se dieran, es porque también no era un secreto de que aquí las calificadoras de riesgo que te definen lo de grave inversión te venían con un elemento para la calificación del país, si se aprobaba o no una reforma de la ley de Caja del Seguro Social. Una de las solicitudes es la derogación de la ley, de la 462. El presidente ha dicho que eso no va a suceder. Pero no se pueden reformar las reformas, no se puede llegar a un punto medio donde Pero te hago una pregunta, ¿qué vamos a reformar? ¿Que no se suba la edad de jubilación? Pues si la ley no la sube. No, pero por ejemplo, hay gente que le genera aprensión el tema de cuánto van a recibir de pensión. Pero te hago una pregunta, Chema, tú eres una persona inteligente que yo respeto, ¿no? Gracias. Igualmente. Tú sabes perfectamente que el monto de las pensiones es consecuencia más que todo del salario que el sistema de las pensiones. Entonces, porque eso digo que engañan a la gente. Entonces, ¿cuál puede ser, ¿cuál puede ser una salida a esta crisis? Una de las cosas que yo he planteado con toda claridad, porque yo nunca he estado en mi vida política buscando aplauso. Yo estoy en mi vida política buscando lo mejor para este país. Siempre voy a decir lo que opino. A mis amigos y a mis adversarios, se lo digo. ¿Qué vamos a reformar? Te pregunto, a la nueva ley que reformó. Para eliminar el aumento de la jubilación. Si no hay aumento de la jubilación. Esa es la realidad. Para eliminar el artículo que eliminaba ¿cómo se llama? El sistema solidario. No existía ni un artículo porque el sistema solidario fue eliminado por la ley 51. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo te voy a decir lo que aquí mucha gente no se atreve a hablar. Con el tema de la ley de la Caja del Seguro Social, hay gente que no quiere que se produzcan cambios, por diferentes razones.
El Seguro Social es un hecho claro y por eso había que hacer una reforma que le permitiera a la dirección de la Caja del Seguro Social, en conjunto con la directiva, con una nueva visión, acabar con las mafias que hay en la Caja del Seguro Social. Con los negociados que afectan a quién, a los panameños, a los asegurados pero, panameños. Señor Camacho. Entonces, pero espérate, déjame acabar de hablar. Suave. No, porque Oiga, suave. Es que tú me vas a cuestionar porque yo... Usted vino con el machete como Noriega aquí. Yo no vengo con ningún machete. Ah, ya, dele, tú pues. sabes perfectamente que yo me enfrenté como tú en su momento a Noriega. Pero el pan vino. Lo que te quiero decir es que, para no perder el hilo, por eso te dije, déjame acabar, aquí hay muchos gremios que formaron y están representados en esa directiva, que cuestionan el descalabro que hay en la Caja del Seguro Social, pero sí ellos estaban representados ahí. Esos son los que están, pero además hay gremios que, fíjate, yo no tengo nada contra los gremios, pero los gremios, como los partidos políticos, nunca pueden poner los intereses de grupo por encima del interés del país. Y aquí hay un momento que la Caja del Seguro Social, la dirección, no podía tomar medidas para impulsar el cambio, el mejoramiento de la atención, porque aquí los gremios, tú llevabas una institución de una persona que no iba a trabajar, apelaba, iba hasta la junta directiva y la junta directiva lo revocaba, pues. Hay cosas así. Y si había botellas, bueno, que lleven las botellas, pues. Pero yo no puedo decir que todo el que estaba en la Caja del Seguro Social es una botella. Porque yo no creo en las generalizaciones. Pero necesito reformar la ley. Pero lo que tú me dices a mí, para hacer que eso no se dé. ¿Cuál es la reforma que hay que hacer? Te pregunto. La que hicimos, una reforma integral, que te aborda, te ataca en la búsqueda del rescate del sistema de pensiones. Y que te quiero decir algo. La ley 51 fue una de las cosas que empeoró el monto de las pensiones. Pues no fue la ley, y te digo, pese a que lo empeoró, no el tema de las bajas pensiones. No es un asunto tampoco de la ley 51. Claro, la empeoró. Pero el tema de las bajas pensiones, porque hay bajos salarios. Si tú quieres que existan buenas pensiones, por eso yo digo, tenemos que reactivar la economía para generar empleo. Y el empleo tiene que ser empleo bien pagado. Porque antes yo escuché a un oyente que se quejaba porque dice que el presidente se reunió con lo que él decía, el sector que produce, ¿no? Y yo no coincido en el punto que él le dio, pero es cierto, también algo que él planteaba. El sector productivo no es solamente el que invierte, porque en la producción hay dos factores. El inversionista que invierte para ganar y el trabajador que trabaja para que esa inversión se produzca y que tenga rédito. Porque nadie invierte para perder. Pero ese es así como y yo siempre he defendido, porque yo creo en la libre empresa, que el empresario tiene que tener las ganancias razonables. Pero también esa producción, no solamente del inversionista, es del trabajador, y el trabajador tiene que tener buenos salarios. Y una de las cosas que pasó precisamente con el tema de la pandemia, que aprovechándose de esa situación, cuando desapareció la desastrosa cuarentena absoluta esa, y las leyes que hicieron para justificarla y aplicarla, ¿qué pasó? Muchas empresas, que claro, sí, quedaron golpeadas, pero cuando comenzaron a recuperarse, dicen, ¿vos sabés qué? Yo ahora veo que si yo tenía antes 70 empleados, y yo veo que yo comencé a puedo operar con 40. Diputado Camacho. Y iban sacando gente, y además te quiero decir algo. Sí. Le bajaron el salario a la gente, pero después despidieron mucha gente. ¿Para qué? Para contratarla con menores salarios. Dice en el YouTube, diputado Camacho, yo he intentado encontrar personas que me puedan explicar o que le puedan explicar a la audiencia, porque a mí no, exactamente detalles de la nueva ley del Seguro Social, porque hay cosas que hay personas que no han podido entender. Dice Richard Atencio en el YouTube. Para poder llegar a una pensión disque, entre comillas, buena, dice, si bien es cierto, no se aumenta la edad de jubilación, según Richard Atencio en el YouTube, debes trabajar más porque está demostrado que no se trabaja 40 años ininterrumpidos en este país
porque hay factores que intervienen. Hay mucha gente que dice que con esta nueva ley, y parte de lo que protestan, la persona tiene que trabajar más para llegar a una jubilación de calidad. ¿Es así? Porque el famoso término, un segundo, Camacho, el famoso término de la tasa de reemplazo, yo te reitero, no se terminó de mira, entender tampoco. Tú puedes trabajar 20 o 40 años, pero si tu salario no es un salario acorde a las realidades del país, tú vas a recibir una pensión alejada de la realidad del país. Esa es una realidad, por eso te digo, el cálculo o el método de cálculo puede incidir en el tema de las pensiones, incide, pero lo que más incide en el tema de las pensiones es el monto de los salarios. Y el que quiera decir lo contrario está engañando a la gente. Porque si tú tienes buenos salarios, mira, yo sé que a la gente le molesta cuando yo hablo de, o sea, algunos, pues, hay gente que son anti-Martinelli. Pues. Cuando Ricardo Martinelli fue presidente, en este país, lo que sobraba era salario, era trabajadores, empleo. Pero además de eso, el empleo era un empleo bien pagado. Porque había tanta demanda de empleo que las empresas te competían a base de salario por tener los trabajadores. Y fuera del tema y eso se ocurrió dentro de un mundo en crisis donde Panamá fue un oasis de progreso. Por eso yo creo que, vuelvo y te digo, yo creo que los trabajadores tienen el derecho justo a reclamar mejores salarios. Pero también es cierto que nosotros necesitamos reactivar la economía, pero que esa reactivación económica que se traduzca en más empleos, pero empleos bien pagados. Por aquí, lamentablemente, hemos retrocedido en el tiempo, porque hay empleadores que no entienden que la mejor manera de disfrutar la ganancia o la riqueza que produce la actividad económica del sector privado es haciendo un país justo, donde cada uno de los sectores tenga lo que le merece en esto. No es que el inversionista no tenga ganancias, que tenga ganancias. Porque si para eso se invierte, a los que creemos en la libre empresa. Pero también hay que entender que para que exista la paz social, que ayuda a mantener el clima precisamente, para que esa riqueza, ese crecimiento económico se mantenga sostenido y de la manera, hay que tener a la gente con buenos salarios. Esa es la realidad. Y ahora, yo sí no insisto, mira, que es un tema de cuándo tú empiezas, porque, si no hay trabajo, pues claro, ¿por qué yo me jubilé temprano? Yo podía meter, porque yo comencé a trabajar de los 19 años. Porque yo he trabajado más en la empresa privada que en el gobierno, porque la gente pensaba, porque porque está en el gobierno, porque siempre ha trabajado en el gobierno, porque ahí se el cuento, porque tú también vives del gobierno. Yo no he vivido del gobierno. La única razón por la que yo participo en cambio, en puestos de gobierno, es porque yo he entendido, como el caso de diputado, es que yo entiendo de que los cambios que requiere la sociedad tienen que impulsarse desde el gobierno y ejecutarse desde el gobierno. Y ahora, ¿cómo estamos? Yo usaba un ejemplo, una metáfora la vez pasada. Estamos como en un juego de dominó que está trancado. No hay forma de moverse de ninguno de los dos bandos. ¿Cómo salimos de esta situación en la que estamos actualmente? ¿Cómo salimos de este atolladero? Poniendo los intereses del pueblo primero. Pero eso más bien parece un eslogan. Sí, pero eso no es eslogan. Ok, está bien. Eso no es un eslogan, es una realidad. ¿Y cómo se ponen los intereses? Vamos a ese concepto un poco más abstracto, vamos a hacerlo más tangible. ¿Cómo se pondrían en estos momentos los intereses del pueblo primero? Mira, quienes han visto mi trabajo en la Asamblea saben que yo voy a lo profundo, yo no voy a la superficial. Por ejemplo, yo lo dije desde el día 1, cuando se hicieron los nombramientos del gobierno. Yo no estoy de acuerdo con la visión que yo sé que tiene, la visión económica y la visión social del ministro Chapman, yo lo he dicho. Y en esa asamblea yo me he parado varias veces, muchas veces, a decirle a Chapman, delante de Chapman y a otros, que parte de los problemas que puede tener el país es que precisamente lo que no entienden los tecnócratas, que las teorías económicas se tiran, pero las teorías económicas cuando fracasan tienen consecuencias. Y el problema de los tecnócratas que no miden, no les interesa las consecuencias, porque si ellos falló, dicen, no, yo voy a buscar otro.
Aquí, por ejemplo, yo te quiero decir algo. El tema de la restricción del gasto público, que sabemos que no es ilimitado, pero en un país como el nuestro, y esto se probó en el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando hay crisis, el Estado tiene que ser una inyección para que ese motor de la economía arranque. Te repito, mira, cuando nosotros llegamos en el 2008, en el 2009, en el 2008 había una crisis en el mundo, no en Panamá, en el mundo. Los organismos financieros le recomendaban a todos los países contención del gasto público. Y Ricardo Martinelli dijo, no, yo voy a inyectar el gasto público. Cuando vieron el resultado de que, al contrario del resto de los países que seguían estancados, que Panamá se comenzó a crecer, entonces cambiaron la receta. Entonces, el ministro Chapman es una persona que él, por ejemplo, él no cree en los subsidios, pero él no cree en los subsidios para el pueblo. Pero para los subsidios para el sector empresarial que se llama incentivo, bueno, eso sí, yo no tengo nada en contra de la empresa privada. Yo creo en la empresa privada porque yo creo en la libre empresa. Yo no creo en que alguien, porque nació empresario o con plata, tú lo vas a fusilar. ¿Qué debe hacer el gobierno y qué deben hacer? ¿O qué deben hacer ambas partes? La pregunta es la misma. El gobierno, ¿qué tiene que hacer para empezar? Mejorar la comunicación. Okay. Los estrategas de comunicación tienen que definir una estrategia de comunicación. Y yo te quiero decir algo. ¿Y cuál es la estrategia actual de comunicación? ¿Usted no le da consejos a Astrid? No, pero es que Astrid no es la estratega de comunicación. Astrid es, ¿Quién es el estratega de comunicación? Yo no me quiero meter en esas interioridades. Pero que usted se está metiendo porque yo le he dicho a quien tengo que decirle. ¿A quién? Lo que yo opino sobre ese tema. ¿A quién? Le he dicho a quienes son los hilos del poder en eso. Yo hablo con ellos. Ese es como a mis amigos. Yo a mis amigos le digo, cuando yo creo que están equivocados, se lo digo, pero no se lo digo en público. No salgo con un megáfono a decirle, mi amigo, no. Ahora, cuando tengo que defenderlo, lo defiendo. Y ahora, el presidente, hay que mejorar la comunicación. El gobierno tiene que mejorar la comunicación para tener un discurso que le quite el discurso al radicalismo. Ese es lo que te quiero decir. ¿El gobierno le ha podido explicar al país qué se aprobó con esta nueva ley de la Caja de Seguro Social? Yo creo que sí. Pero de buena manera. Pero el problema, parte del problema es que cuando la gente está en una crisis, la gente le cuesta realmente querer escuchar. Mire, eso es el tema de la mina. La mina, el contrato para mí era un desastre. Pero el tema de la mina creció de tal manera porque la gente, había, como decimos en buen panameño, una cabreación de la gente. ¿Por qué? Porque no tenía trabajo. La gente no tenía y sentía que el gobierno había fracasado frente a eso. La delegación que está en Bocas del Toro, ¿cree usted que fue la delegación adecuada para ir a negociar? Yo creo que ellos fueron a plantearle de manera correcta el escenario y dieron perfecto, a decirle va acá. Porque el tema de Boca del Toro, la protesta inicialmente decían que se había eliminado la jubilación especial para los maneros, y eso no es cierto. Porque una de las cosas que precisamente yo verifiqué, porque cuando tú estás en una asamblea, tú sabes, yo hablé con el diputado Benicio, que me dijo, mire Camacho, que hubo un tema que por error agarraron y tumbaron esta vaina, vamos a meterla. Porque sí hay una jubilación especial para los bananeros. Y eso se corrigió. Ahora, en medio de esta, vuelvo y te digo, pesca, le dicen a la gente que eso se eliminó, pero además el gobierno dice para acá, si hay un problema con que en la interpretación, eso se puede arreglar en la regulación. ¿Hay intereses ocultos detrás de todo esto? ¿Hay grupos que están tratando de desestabilizar? Claro, mira, te digo, aquí hay las similitudes, mira. Y te digo porque yo fui a ver la crisis en Changuinola cuando era la ley Chorizo. Y yo me acuerdo que cuando llegamos allí a Changuinola, había una emisora que estaba diciendo, no, que la ley Chorizo le está eliminando, rebajando la maternidad a las mujeres. Así es. Porque dentro de toda lucha hay cosas nobles, de una reivindicación noble, pero también hay pescadera. Hay gente que está pescando. ¿Y quiénes son los que están pescando? Yo creo que en el tema, y por eso te hablaba, específicamente sobre la ley 462, creo que lo que están pescando son los intereses económicos
y políticos que no quieren, y gremiales que no quieren que la Caja de Seguro Social mejore. Porque ellos, ¿por qué no quieren que mejore? Porque ellos están conformes con el status quo que había. Status quo que la mayoría de los panameños sabía que no era el correcto, porque la mayoría de los panameños, incluso toda esta fuerza, incluso algunos de las que están ahí, hablaron de la necesidad de reformar la ley. Algunos funcionarios hablan integralmente. Algunos funcionarios hablan, y lo han dicho acá, que hay una infiltración, hay intentos de infiltración del comunismo y que hay financiación, o dan a entender que hay financiación de países con tendencias comunistas en algunos de estos grupos. ¿Usted lo ve así? Yo creo que siempre hay, como te dije, gente que pesca en río revuelto, esto no es nuevo. Pero también hay ciertas cosas, por ejemplo, todos los gobiernos, todos, tienen un tema con los famosos estamentos de seguridad o consejos de seguridad específicamente, que están dominados por los mismos militares, policías militares de toda la vida. ¿Qué hacen ellos? Ellos, mira, a todos los presidentes le dicen, se ha sentado y le está diciendo, aquí te quieren tumbar. Ven fantasmas donde no lo En eso estoy totalmente de acuerdo usted con la llamada comunidad de inteligencia. A crear crisis. Ahí coincidimos porque totalmente. Viven de eso. Piensan de que la crisis le permite a ellos sentirse valeros. Pues. Eso lo he dicho 1.000.000 de veces aquí. Y es yo lo digo y te lo reitero, en todos los gobiernos. La prensa hoy... Ahora, esas son las cosas que un presidente, y en este caso, mira, yo considero a José Raúl Mulino una persona inteligente. A que no sea un buen comunicador, porque tú puedes ser un buen orador, y él es un buen orador. Pero eso no quiere decir que un buen orador sea un buen comunicador. ¿Qué consejo le daría Luis Eduardo Camacho a José Raúl Mulino en este momento? Mira, yo creo que el presidente tiene que comunicar mejor. Es decir, también tú tienes, bajándole un poco el tono, pues, para ponerlo así, pues, porque la gente, ese es su estilo, yo lo entiendo. Pero hay momentos donde tú tienes que saber, poder comunicar y que la gente te escuche, pero el tema, yo no creo, y en eso estoy de acuerdo con el presidente José Raúl Mulino, que para mí la ley de la Caja del Seguro Social se aprobó. Se aprobó no la ley que el gobierno mandó, porque esa ley recibió importantes modificaciones en temas sensitivos. También se metieron, yo lo dije públicamente, muchas reformas, hicieron muchas propuestas que yo le decía, porque la gente quería, bueno, que este diputado, que yo quiero que yo puse una S, una tilde, 300 modificaciones se presentaron en la Asamblea para un proyecto de 200 y tantos artículos. Me parece, yo lo dije en la Asamblea, ¿no? Y lo reitero aquí, lo en su momento, porque yo no estoy en política en la búsqueda de aplausos. Yo estoy en política para ayudar a que este país avance y que todos vivamos bien. La prensa de hoy, hablando de gente de pescar en río revuelto, la prensa de hoy saca una nota donde prácticamente acusan a Ricardo Martinelli de estar detrás de muchas de estas manifestaciones. Hablan de el abogado Moncada, de un cheque de $135,000, lo tratan de ligar con el tema de los docentes. Pero no solamente la prensa, esa información se la dan estos estamentos de inteligencia, que inteligencia no tienen nada, para tratar de ellos ayudar a vender la crisis. Y esto no es nuevo. En el gobierno de Cortizo, en las protestas, creo que, si no me equivoco, fueron en el 2023 en Santiago, el gobierno de Cortizo mandó a Ander Ricardo Martinelli, yo estaba ahí, no es que me lo echaran el cuento, un emisario, que no era del gobierno, pero era amigo de Martinelli, parece que tenía alguna amistad con alguno de los vicepresidentes y el presidente en ese momento. Lo mandó y nos reunimos en la oficina y él le dice que el gobierno los estamentos de seguridad del gobierno decían que era Ricardo Martinelli el que estaba financiando las protestas ¿cómo se llama?, de Santiago, que era el epicentro en ese momento y que por las razones que todos sabemos. Y Ricardo Martinelli se le queda viendo y le dice, pero dime una cosa, yo soy dueño ¿de qué? De supermercados. Si yo comienzo a atizar las protestas, y las protestas cuando se desbordan, ¿qué pasa cuando se desbordan las protestas?
Surge el vandalismo. Pues, ¿tú crees que es lo primero que la gente va a vandalizar? Los supermercados. Entonces, ¿tú crees que estoy loco? Para financiar movimientos que lo que van a acabar desbaratando el supermercado que yo tengo. Y no solamente le digo que no estaba, sino que comenzó a llamar, porque una cosa, que tú eres un dirigente político, tú conoces gente de todos los sectores, y de ahí para acá, ¿quién es el que está ahí? Pues vamos a bajar el tono. Y yo te lo voy a decir algo, contrario a lo que yo pensaba que debía hacer. Pero yo le dije, Ricardo, tú vas a ayudarlo a bajar una tensión. Y eso, se siguen persiguiendo a ti. Pero bueno, Ricardo es así, él es sin pedirle nada al cambio, se metió y ayudó a bajar la intensidad de las protestas que había allá, hablando con los dirigentes, porque tienen los contactos, y hablando con gente que conocía a los dirigentes. ¿Y sabes cuál fue la recompensa que le dio a Ricardo Martinelli? 4 días después estaba metido a la DGI en el 99. Hay quienes dicen que la salida... O sea, el que dice, y te quiero decir algo, eso ocurrió en el gobierno de Cortizo y ocurre ahora en el estamento de seguridad. Que le meten a los presidentes, porque ellos es más que consejo de seguridad, yo diría consejo terrorista. Le dicen a los estamentos de seguridad, le dicen a los presidentes, a todos, que todo el mundo lo quiere tumbar. Hay quienes dicen que Chema, un segundo. Quiero volver a ese tema. ¿Qué le responde usted a aquellas personas que dicen, como se publicó hoy en la prensa, de que sería Ricardo Martinelli quien está detrás de las protestas? Que simplemente analicen y las cosas lógicas. Mira, yo te quiero decir algo. ¿Cuáles son las cosas lógicas? Que Ricardo Martinelli, ¿qué gana con esto? Te hago una pregunta. Vamos a verlo desde el punto de vista. ¿Qué gana con Ricardo Martinelli? Que el país se convulsione y que esa convulsión comience enfrentamientos públicos. Ricardo Martinelli, todas sus empresas están aquí en Panamá. Si la economía se afecta la economía de él. Todo este clima afecta de una manera más importante u otra menos en otros sectores, afecta a la economía. Entonces, ¿tú crees que Ricardo Martinelli, como inversionista, como empresario privado, quiere un clima donde la economía esté? Y un clima, sobre todo, donde se genere violencia social, en donde lo que van a ir a asaltar primero son los supermercados. Es una estupidez. Claro, pero bueno, tú no esperes nada de gente que no es inteligente y que es la única manera que siente que son valiosos e inventando mentiras, que hoy fue Martinelli y mañana puede ser otro. Y ahora, hay quienes dicen que la salida de Ricardo Martinelli el fin de semana rumbo a Colombia, que se concedió o se dio de esa forma en un intento del gobierno como para ver si con eso bajaba la presión de las protestas. Eso tendría sentido si el gobierno estuviera convencido de que Ricardo es el que genera las protestas. O sea, tú me vas a decir a mí que Ricardo es el partner de Saúl Méndez. O sea, tú me vas a decir a mí eso. No, pregunto. No, te hago una pregunta. O sea, tú me vas a decir que es el brother, o sea, Ricardo es el brother de los grupos que tienen una posición que yo se la respeto, el tema ideológico diferente. Hay grupos que piensan que la única manera de llegar al poder es asaltándolo a través de las convulsiones sociales. Ahora, hay otros que, bueno, que creemos que es por la vía democrática, la vía de las elecciones, pero elecciones verdaderas, no elecciones limpias. Entonces, hay grupos que han fracasado y van a seguir fracasando porque al final de cuentas, el pueblo que quiere progreso. Ahora, hay quienes dicen que también hay un grupo, que no es el de los sindicalistas, que está tratando de buscar adelantar las elecciones. Mira, yo te quiero decir algo. Yo creo que siempre va a haber gente, pero ya te digo, yo no vengo a buscar aplausos. Yo creo que hay gente que intentó participar en la vida política a través de los partidos políticos, pero fracasaron. ¿Por qué? Porque, como dice Ricardo, son gente que no saca un chivo a miar. Así, entonces. ¿Pero quiénes son esos, señor pero esa gente, cuando fracasó, entonces se crearon su partido político, que no son partidos políticos, que son la llamada sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil. Son este tipo de organizaciones que tú lo ves pescando y hablando y de todo el mundo, y generando de alguna manera esos espacios, porque al igual que los otros radicales, porque hay radicales de un lado y radicales del otro en el tema ideológico,
como ellos saben que electoralmente ellos no van a triunfar, ¿cuál es la única manera de saltar el poder? A través de las crisis. Y ayudan a generar las crisis. No es solamente la gente de izquierda. Yo creo que hay gente de izquierda buscando, en esa tesis esa de asalto al poder, buscando generar crisis, que al final de cuentas afecta a los mismos pueblos que ellos dicen defender. Pero también hay gente de esa extrema derecha que grandes poderes económicos, porque que quieren volver a tener el control total del país. Porque mira, el golpe del 68, ¿qué ocasionó? Que la oligarquía, el poder político de este país, tuviera que compartir el poder con los militares. No que lo perdieron, lo tuvieron que compartir con los militares. Después que se da la invasión, hay gente de esos grupos políticos radicales dentro de la derecha que quieren volver a tener el control total del país. Entonces, y no solamente en el tema económico, sino también el político. Ahora, si se adelantara, si Ricardo Martinelli recuperara sus derechos ciudadanos, unas elecciones adelantadas no le caerían mal, si tiene intenciones de volver a correr o no. Mira, yo te digo lo que le he hablado a mi amigo, porque para mí, yo pienso primero en Ricardo el amigo que Ricardo el dirigente político. Yo tengo que serte franco, si para mí el escenario ideal para nosotros es que la Corte hubiera enderezado la ley que se torció para condenar políticamente a Ricardo. Pero ese es el escenario ideal que no se produjo. Entonces yo le dije a Ricardo, mira, mientras tú aquí, y lo dije públicamente aquí también, como yo conozco a Ricardo, yo vi que Ricardo Martinelli se estaba desgastando emocionalmente y de manera, en su salud también de manera importante. Yo le dije a Ricardo, si te dan el salvoconducto para Nicaragua o para donde sea, cógelo. Pon en orden tu situación y después tú decides si tú quieres correr o no. Pero al final de cuentas, ¿quién decide quién va a ser presidente? Lo va a decir el pueblo. El votante. Entonces el votante. O sea, no es porque diga, no, pues yo quiero revolver esto. Si alguien dice, yo quiero revolver eso, es porque yo voy a ganar la elección. Eso es absurdo. Martínez Hacha en su momento, cuando ocurrió todo este show de Nicaragua, dijo que le estaban dando el salvoconducto por temas de salud al presidente Martinelli. No, eso no es cierto. Sí, Disculpa. sí, lo dijo en la conferencia, aquella conferencia. Yo siempre porque algo te tengo que decir con toda pero ellos reconocieron que... Permíteme, mira. Vamos a hablar del asilo. Si tú quieres hablar del asilo, vamos a hablar del asilo. Cuando Ricardo Martinelli entra a la embajada de Nicaragua, se le otorga un asilo en un comunicado más extenso que el de Colombia, porque el de Colombia es más escueto y más firme, fíjate, donde plantea básicamente que Ricardo Martinelli... Sí, pero me estoy refiriendo cuando ocurrió lo de la crisis de Nicaragua. Pero quiero que veamos, porque hay que entender la génesis para entender lo que realmente pasó. Okay. Nicaragua lo declara, lo reconoce como un perseguido político, como él alegaba. Sí. Y en razón de eso le daba el asilo. Hay gente que... ¿Qué hizo el gobierno Cortizo? Desconoció el asilo político. ¿Por qué? Porque ellos decían que para ellos no era un perseguido político. ¿Y por qué? Y como desconoció el asilo político, ¿cómo se llama? Se negó a entregar el salvoconducto. El gobierno de Mulino, si tú ves, pues yo me acuerdo perfectamente de esa conferencia de prensa, lo primero que hace el gobierno de José Raúl Mulino es reconocer como válido el asilo político otorgado. Sí, pero Martínez Hacha dijo que para que pudiera atender sus asuntos de salud. Otra cosa, pero dijo, cuando a ti te reconocen un asilo que te dice que tú eres un perseguido político, tú estás reconociendo que Martinelli es un perseguido político. Okay, no, pero además de eso, cuando se produce ahora el de Nicaragua, en un comunicado igualmente escueto, pero muy concreto, se reitera, lo de Colombia, la posición de que Ricardo Martinelli es un perseguido político. Es una realidad. Que el gobierno, y fíjate, él dijo que pueda hacer su lucha. Yo me acuerdo, dijo el canciller, en razón de su búsqueda de justicia, básicamente, en mejores condiciones. Eso es verdad. Sí. Pero no es que en Nicaragua haya un asilo humanitario, aunque todos los asilos son humanitarios de alguna forma u otra, pero
Tanto Nicaragua como Colombia reconocieron a Ricardo Martinelli como perseguido político. Sí. Y el gobierno de Cortizo lo negó, no quiso reconocerlo, y el gobierno de Mulino lo reconoció. Sí, a lo que voy. Martínez H. en aquella conferencia habló de la salud de Ricardo Martinelli. Sí, ya Ricardo Martinelli está en Bogotá. Hemos visto que ha publicado algunos videos, lo hemos visto en San Andresito. Mi pregunta es... Hay videos y hay videos, ¿no? Claro, hay cosas... Pero porque yo vi uno de los videos que te hablaba de que había una pachanga. Si tú ves ahí, Ricardo tiene barba. Un video de cuando él ni siquiera había entrado en la embajada de Nicaragua. Lo que te quiero decir, que Ricardo fue a un lugar y se tomó unos tragos. Sí, se lo tomó, sí, pero ese Ricardo Martinelli. Mi pregunta es... Eso no quiere decir que él no tenga padecimiento de salud. Quiero llegar. Estamos a jueves, o sea, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. 5 días se cumplen hoy. ¿Ya él fue a ver sus asuntos médicos? Está en eso. Primero tiene que arreglar el estatus. Está en eso. Mira, Ricardo, una de sus prioridades es operarse. Él tiene que operarse una hernia abdominal que tiene, que yo nunca había visto algo. De hecho, él subió una foto en un momento. Sí, parece que le iba a salir un alien. No, es así, pero una cosa es contarle, otra cosa verla. Y esa hernia, fíjate que a él, porque él tuvo una persona estuvo aconsejando por un dolor de la espalda, y la persona eso fue cuando estuve allá, estando allá el lunes, la persona le dijo, bueno, mira, parte del problema es que esta hernia que tú tienes está tan grande que te está afectando también el tema de la columna, porque recuerda que él tiene una situación en la columna. Pero mira, también al final de cuentas yo te decía, yo veía el deterioro emocional de Ricardo, porque Ricardo es una persona fuerte, pero no es un Superman. Todos somos en un momento dado esa situación de ese encierro, ese estrés que se persiguen, los perseguidos políticos, le causaba tensión importante que lo estaba deteriorando, y todos sabemos también que cuando el estrés te da fuerte, también físicamente comienza a afectarte. No solamente los que conocen a Ricardo Martínez saben que él se veía físicamente que se estaba deteriorando en la asamblea. ¿Se va a quedar Martinelli en Bogotá o va para otro departamento colombiano? Bueno, eso tiene que decidirlo él, ¿no? Yo creo que mi opinión, yo no quiero entrar en una discusión que si puede salir o no puede salir. Para mí esas son... No, pero dentro de Colombia... Pero él tomará las decisiones que tengan que tomar. Hay cosas que sé, pero no puedo plantear por materias de seguridad. Y en su momento por él... Hay quienes dicen que debe bajar un poco el perfil, que está siendo muy ostentoso en un país peligroso. Bueno, te repito, yo creo que él tiene que, dentro de esa realidad, porque fíjate, no es que si ya yo me voy a quedar aquí, yo no voy a dejar de seguir buscando que se me haga justicia. No, él va a seguir haciendo la pelea para que se le haga verdadera justicia, para que acabe la persecución política. La amnistía va a volver a la asamblea, ¿no? Bueno, la amnistía está en la asamblea. Pero ahora que comience el año legislativo nuevo, o sea, se va a retomar el tema. No, mira, yo sí te puedo... Yo creo que quedó claro que yo no había presentado una ley de amnistía, sino una ley que desarrollaba lo que no está desarrollado en este país, y que creo que hay que desarrollar, que era tanto el tema de la amnistía como el indulto. Uh-huh. Esa ley yo sí lo voy a presentar. Ese proyecto, anteproyecto, porque yo no de esa iniciativa, yo sí lo voy a volver a presentar. Que no es una ley de amnistía. La ley de amnistía es lo que presentó el amigo Bolota, ¿no? Jairo Salazar, el diputado Jairo Salazar. ¿Siguen siendo amigos? Porque él ha tenido palabras fuertes con usted. ¿Siguen siendo amigos? Somos amigos. Yo me he mandado para el carajo hasta con Ricardo. Con mi familia me mando para el carajo. El hecho que tú seas amigo, seas familiar, no quiere decir que no tienes diferencia. Hay gente que cree que Ricardo Martinelli, yo le digo todo lo que él quiere, no, yo le digo lo que opino. Y así mismo con Ricardo Martinelli, como lo hice con Alberto Vallarino, con Ricardo Arias Calderón, con quien sea. Con mis amigos, yo le digo lo que opino. Camacho. Yo tengo amigos que eran más amigos, se molestaban porque yo era amigo con Martinelli. Y yo le digo, mira, Martinelli también se pone bravo porque soy amigo tuyo. ¿Qué sabe usted? Pero ¿sabes qué? Mis amigos los escojo yo. ¿Qué sabe usted? Yo no soy amigo de los puestos que tú tengas ni en el gobierno ni en la empresa privada. Yo soy amigo de las personas. En torno a y eso, lo he mostrado siempre a lo largo de mi vida. ¿Qué sabe usted de la presidencia de la asamblea que tiene que escogerse en los próximos meses? ¿Ha escuchado un nombre? Hay como 40 candidatos. ¿A usted hay 71 diputados y hay 40. ¿A quién me perfila usted como presidente de la asamblea? Yo tengo que esperar que se definan las cosas. Porque cuando tú estás en un partido político, ¿y usted va a aspirar, parte de una banca? No, yo no voy a aspirar.
Yo nada más quería ser presidente en el primer periodo, porque yo creo que el primer periodo era vital para reforzar institucionalmente la Le asamblea. quería poner la banda al presidente Y Molino. no, eso fue una de las cosas que usaron. Quería quedar en la foto con... No, yo ¿qué foto? Yo no necesito foto. Yo soy quien soy, sin estar al lado de Martinelli, sin estar al lado de Molino, ¿no? Yo soy Eduardo Camacho. Mi carrera política no empezó ahora. Mi carrera política empezó hace 50 años. Que los nuevos, muchachos nuevos no conozcan, pues no les gusta estudiar la historia. Bueno, no, claro. Usted tiene como un pique y una piquiña con los muchachos nuevos que usted llama en la asamblea. No, es que, bueno, con la gente de Vamos, pues. No, lo que pasa la gente de Vamos, con Becerra y con todo ello. Cuando alguien dice lo que no debe, siempre va a escuchar lo que no quiere. No, no es ninguna piquiña. Tiene piquiña. Tú le puedes preguntar a los diputados de ellos y a sus asistentes que yo los ayudo cuando considero que su proyecto requiere ser mejorado. Y se los mejore. Más, yo he defendido proyectos presentados por ellos que yo creo que son beneficiosos para el país. Pero yo no sé, ¿por qué? Porque lo presentó Vamos, yo voy a votar en contra. O porque lo presentó el PRD, yo voy a votar en contra. O porque lo presentó Realizando Meta a alguien, yo voy a votar a favor. No, pues si yo creo que no es conveniente, no voto. En esa asamblea, los que han visto la asamblea saben que yo he sido, no en pocas ocasiones, el único que levanta la mano. Todo el mundo se pone, yo mi opinión la mantengo, no levanto, voto a favor o en contra, pero así solo, no me interesa, porque yo voy a hacer lo que yo creo es conveniente, no lo que buscando aplausos, ni si voy a tener costo político o no voy a tener costo político. Para mí, el norte de mi vida siempre ha sido buscar lo mejor para el país, para los panameños, porque yo vivo aquí en este país. Y si yo quiero vivir mejor, yo tengo que hacer que el país sea mejor. Así. Yo tengo hijos, ya tengo nietos también, y eso es lo que yo quiero mejor para ellos. Yo no sé cuánto yo voy a durar, pero lo que yo voy a durar, voy a seguir peleando para que este país sea un país mejor. ¿La presidencia de la Asamblea? ¿Qué ha escuchado? Mira, yo voy a pelear para que sea alguien de Realizando Meta. Hay candidatos en Realizando Metas ya. Realizando Metas, sí. ¿Quién? En Realizando Metas nada más hay como 5 o 6. Te voy a mencionar. Está Alain Cedeño. Está Ronald de Gracia. Está Jami Acosta, también aspira. Está mi amiga Chili Castañeda. Está mi compadre Cheyo Galvez, que no ha hecho, pero es una persona que lo están mencionando también. Y para ver. Cohen. Vallarino, el señor Cohen. pero él no es miembro Es de de Cambio Democrático. Cierto. Son 6, nosotros somos 15 y hay 6. Así que imagínate, en las otras bancadas debe haber otros candidatos. Lo que parece es que sí no va a haber reelección, ¿eh? Dana quiere, obviamente, yo he sabido que ella quiere reelegirse, pues yo creo que, sinceramente, sí, tiene el derecho, pero yo creo que ella debe echarse a un lado y dejar que otro haga el... ¿Y no va ninguno de los diputados de Vamos haciendo fuerza para intentar presidir? El problema de Vamos sigue siendo el mismo del inicio. Ellos no entienden que 20 no es 36. ¿Entiendes? Lo dije en su momento y lo digo ahora, ¿no? O sea, además las posiciones radicales de ellos porque además es un doble discurso. Tú dices una cosa y hacen otra. Y por eso que, bueno, conmigo chocan, ¿no? Aquí el señor Manuel Jiménez le dice, saludo a Camacho, pura chaqueta Harley Davidson. Y entonces el señor Manuel José Hurtado, que dice que se conocen desde pequeño, le manda saludos. Estuvo conmigo en la escuela. Sí, creo que en Presidente Ramón. Sí. Camacho, me queda la duda. Yo creo que estuvimos juntos, si no me equivoco, desde kinder hasta 6º grado. Ya en la parte final de la entrevista. Pero también hay gente que no gusta de sus argumentos acá. Bueno, yo sí. Siempre pasa el que eso. no gusta de mis argumentos tiene 2 problemas. Sí, que nada más que se la pasa lavando al señor Martinelli. Dicen hablando de Pero Martinelli. yo digo lo que puedo decir. Lo que pasa es que hay gente que dice que yo paso lavando, pero hay gente que se la pasa criticando. Hablando de Martinelli nuevamente, pues. me queda la duda. ¿Cómo llega? Porque aquí lo dijimos con anticipación desde abril, que una opción de Martinelli era Colombia. Pero ¿cómo llega Martinelli a Colombia a Porque tener el el asilo de gobierno Petro? le dio asilo. ¿Pero quién le solicitó el asilo a Colombia? Él lo solicitó también. Martinelli. Sí. Y el gobierno de Panamá no tuvo ningún
ninguna búsqueda de asilo para Martinelli. Mira, el gobierno de Panamá, la gente dice, que el gobierno estaba metido. Claro, pues, si un gobierno le da asilo y tú tienes que responder eso y pide el salvoconducto, tú tienes que responderlo. Esa es como la soquetada esa de estar cuestionando a mi amigo Mario Boy Galindo, porque Mario Boy Galindo, él como embajador participó de alguna manera en ese movimiento. ¿Por qué? Porque él es el embajador del país donde iba a llegar Ricardo Martinelli. Pero además, pero espérese, señor Camacho. Además fuera de la amistad que él tiene. Se fue a hacer un parking con el señor Martinelli. Además de la amistad que él tiene con Ricardo, la gente no entiende algo. El embajador, porque aquí hay gente que tiene el embajador no es solamente el representante de un país. Los embajadores tienen la obligación, no solamente los embajadores, sino todos los funcionarios de Cancillería tienen la obligación de asistir a los nacionales cuando tienen un tema en otro país. ¿O que tú quieres que que hiciera lo que hizo la canciller de Varela de San Malo cuando se dio el tema de Wacker? Que ella no iba a asistir a Wacker. Porque ella fue uno de los que puso y quería. ¿Y qué resultó ser? ¿Por qué? Vuelvo y te digo, es que hay gente que como tiene una opinión visceral de una persona, hace análisis viscerales. Cuando tú haces análisis viscerales, te alejas de la realidad y te alejas de la verdad. ¿Cómo llega Martinelli a hablar con Petro? Si antes Petro hablaba mal de Martinelli, Martinelli dio una alerta sobre Petro antes de llegar a la presidencia. Mira, Ricardo Martinelli es una persona que tiene relaciones no solamente en Colombia, fue presidente de la República. Y no cualquier presidente. Lo que te quiero decir, por ejemplo, Ricardo Martinelli tiene una excelente relación, no te digo que tenga nada que ver, ¿no? Con Lula, cuando consiguieron el mandato. Y Lula estuvo aquí, hicieron una buena relación en esa situación, como la tiene con otros mandatarios. La relación con Ortega era una relación producto de puede haber, obviamente que tienen diferencias, pero hubo una buena relación de personas en el momento de que ambos coincidieron en el mandato y estuvo aquí Ortega en la cumbre, y Uribe, mucha gente, hay mucha, o sea, Ricardo Martinelli es un líder nacional que impacta de alguna manera. Si tú nada más tienes que ver los noticieros de diferentes, cuando hay un tema regional, y en razón de eso tiene sus contactos y se hizo, sí, claro, porque te dieran asilo porque tú tienes que haberlo pedido. ¿Y quién fue el contacto de Martinelli? Nadie te da un asilo que tú no has pedido. ¿Y quién fue el contacto de Martinelli en Colombia? No, yo no puedo decir eso. ¿Fue la canciller Sarabia? No, yo no puedo decir eso. ¿Y qué dicen de lo que comentó la ex embajadora Benedetti? Bueno, es que si tú me preguntas a mí, parte de lo que tú vas a ver ahora es producto de la campaña electoral que ya empieza a desarrollarse en Colombia, ¿no? Entonces hay gente que... sí, yo recuerdo que ella tenía muy buena relación con el presidente Martinelli cuando fue embajador aquí, ¿no? ¿Qué pidió Petro a cambio? Que yo sepa nada, ¿qué te puede dar Ricardo Pero Martinelli? va a ¿Qué le puede dar Ricardo Martinelli? ¿Va a recibir Petro Martinelli así ¿Qué como le puede si dar nada? Ricardo Martinelli a cambio? ¿Va a recibir Dinero. Petro Martinelli así como si nada? ¿Ah? ¿Va a recibir Petro Martinelli así como si nada? Ah, venga, sí. Bueno, él tendrá sus razones. Usted Pero las razones de Petro, ¿quién la conoce? Petro. Usted dice que Yo ¿qué no le te lo puede puedo. dar a cambio? ¿Qué le sobra a Ricardo Martinelli? ¿Dinero? Mira, si el dinero le resolviera los problemas a Ricardo, ya él no estuviera asilado. Ese argumento de que... ¿Eso qué significa? No, pues que lo que él me está insinuando es que fue un tema de plata. Si, No, fue- te pregunto, si si el tema de la plata que tiene Martinelli, que la tiene, porque es un empresario exitoso, antes de ser presidente, ya tenía la plata, seguramente que no voy a tener ni yo ni todos los que estamos aquí juntos trabajando en todo. ¿Por qué? Porque una persona trabajadora. Y inteligente además, porque tú puedes ser trabajador, pero si eres bruto, no vas a echar. Pero ¿Y se va a operar la hernia allá en Colombia? sí tiene que operarse. Ahora, Y usted se va esa es una de las cosas más urgentes. ¿Y usted que se tiene. va para allá o va a estar acá? Yo voy a visitarlo. El tema, si aquí estamos a 40 minutos. ahora Yo voy a visitarlo las veces que sea necesario visitarlo, pero yo voy a visitarlo a veces como al amigo y a veces si yo tengo algo que consultar con el presidente
del partido, porque Ricardo Martinelli era el presidente realizando. Dice acá en el chat, haciéndolo? déjame hacer una observación al señor Camacho, que lo están haciendo una radiografía. No, pero es Dice que cada vez que usted habla, dicen en el chat que cada vez que usted habla del señor Martinelli se toca la nariz y que eso significa que usted está mintiendo. ¿Ah, sí? Sí. Imagínate, yo pasara en una entrevista, cuando hablo en la asamblea tendría que ponerme la mano en la nariz todo el tiempo, porque yo hablo mucho de Ricardo Martinelli. O sea, lo que pasa es que, mira, ¿qué le parece eso que se toca la nariz? Ese debe ser uno de los que llama aquí, que cuando yo vengo dice, voy a cambiar la emisora, pero ahí está ahí escuchándome. Oiga, pero yo lo quiero igual. Mira, tú sabes, a mí me encanta hablar con personas que piensan diferentes a mí. Pero claro, personas inteligentes que saben cómo manejar la diferencia. Pero los fanáticos, eso, los viscerales, eso, bueno, los extremistas. Los extremistas, conmigo tienen dos problemas, pues. Ponerse bravo, como para no decir la palabra cuando estamos en la calle, y dejar de ponerse bravo para no decir la palabra. El tema Martinelli en Colombia ha traído conflictos entre la canciller Sarabia y entre Benedetti. No, esos conflictos creo que existían hace rato. Sí, ya existían, pero digamos que esto ha sido un capítulo más que se ha prestado para la pelea. Esa es una excusa que algunos van, porque te repito, hay una realidad. Colombia está a la vuelta a una elección nacional. Por eso, temen Ricardo Martinelli y las personas cercanas a Ricardo Martinelli, temen que este asilo no sea estable, que el día de mañana, por temas de política, le digan, ¿sabe qué, señor Martinelli? Retírese. No creo. No creo. No que le han pedido de que Ahora, les dé, pero ¿qué le han pedido? Ya te digo, yo no quiero entrar en otra discusión, porque que Ricardo tiene que quedarse en Colombia. Yo no quiero entrar en esa discusión, porque tú sabes, ¿no? El gobierno colombiano le ha solicitado o le ha dicho a Ricardo Martinelli cómo debe comportarse, cómo debe actuar en su territorio. Bueno, yo no he hablado de eso con Ricardo, de que si él tiene, ¿cómo se llama? Algunas limitaciones, no, que yo conozca, no, pero si tú me dices a mí, por temas propios en esto, una cosa es, pero cada quien la personalidad. Yo, por ejemplo, si yo me quiero ir a tomar unos tragos, porque la gente dice, no, porque estás enfermo, yo soy diabético, hipertenso. Y de vez en cuando, con mi esposa, mis amigos, me tomo mi traguito de boca, y me tomo un trago, 4, 5, 6, dependiendo cuán tan animado sea. Pero eso sí, cuando me tomo un traguito, yo no lo subo a la resomándome. Ahora, cada uno, esa es la persona. Ricardo Martinelli va a ser siempre Ricardo Martinelli. Él dice que va a hablar, que va a seguir incidiendo. Me preguntaban ayer en un noticiero. Claro que va a incidir si Ricardo Martinelli es un líder nacional. ¿Va a seguir siendo el presidente del partido RM? Sí, por eso, es y seguirá siendo, o habrá renovación de cargos. No, la renovación del Congreso que tiene que ser el partido, yo creo que está programado para el 2000, que estamos en el 25, ¿no? Yo creo que como el 26. Luis Eduardo Camacho, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Yo nada más quiero acabar con una pequeña reflexión, un poco en el... Mira. Acá me dicen otra reflexión más. No, la reflexión ¿cuál es? Mira, podemos tener diferencias, pero todos tenemos que buscar lo mejor para el país. Los extremismos no conducen a nada bueno, ni el extremismo de un lado ni el extremismo del otro. Yo lo que creo es que tú tienes derecho a protestar, pero di la verdad. Lo que no tienes derecho a protestar es con la mentira. Una cosa muy breve. Sigue protestando, yo he protestado toda mi vida. No sé si usted vio lo del exmagistrado Hoyos, hablando de que si el presidente tendría el talante como para suspender las garantías constitucionales. ¿Cómo ve usted esa posición de empezar a hablar de suspensión de garantías constitucionales? Yo creo que eso es lo que hace darle excusa a quienes están pescando en río revuelto. Si me lo dice a mí, pero de que es una facultad que la puede hacer el ejecutivo, que sea conveniente o no, esa es otra discusión. Es más, traer ese tema, yo no creo que sea un tema que va a ayudar a tranquilizar las cosas. Porque vas a agarrar como dice el dicho panameño, ¿no? Tras que el chiquillo llorón y tú lo peñicas, o sea, llorar con más fuerza. Entonces, lo que creo que hay que comenzar a quitar las bruscas, que precisamente es lo que yo he hecho. Yo he salido a decir, ok, tú estás protestando, pero tú estás diciendo que la aumenta la evaluación, eso es mentira. Quita esa brusca.
Porque la gente quiere echar la bruca, ¿no? Que tú quieres protestando contra la ley de 462, pero dice que es la que produce bajas en pensiones. Eso es mentira, quita eso. Que la ley de 462 es la que eliminó el sistema solidario. Eso es mentira, quítala. Yo la puedo aclarar, pero aquí va a venir alguien seguramente que usted inviten, pues, hoy mismo o mañana, que le va a decir que la ley 462 aumenta la jubilación, que elimina el sistema solidario, que produce más las pensiones. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay posiciones de gente que lo hace en razón de intereses ajenos. Yo digo, si hay alguien que me pueda mostrar un artículo que diga que se aumenta la jubilación, ya es fácil desmentirme. Si hay alguien que me diga que hay un artículo que dice que esta ley deroga el sistema solidario, también es fácil desmentirme. Pero no lo va a encontrar porque eso es mentira. Como es mentira que sea esta nueva ley la que produce que la mayoría de los panameños no tenga pensiones adecuadas. No, son los bajos salarios. Entonces dejen de mentir. El problema no es que peleen, el problema es que peleen mintiendo. Porque si tú estás mintiendo es porque tú tienes entonces un interés por detrás. Y peleen el ojo con los intereses que no quieren que la Caja del Seguro Social cambie. Ese es mi consejo. 7:42, diputado Luis Eduardo Camacho, gracias por estos minutos en Radio Gracias, Panamá. como siempre. Saludo a todo el equipo y a los oyentes, los que me quieren y los que no. Ahí le dejo su